Yo ya te dejo, yo ya te dejo ahí como confitrión, así que vos podés compartir cuando quieras. Bueno, Mariano no está, ¿no? Arranco directamente. No lo veo, me dijo que iba a estar, pero no lo veo. Pero arranca nomás. Bueno, cualquier cosa si está, corto 2 segundos y si quiere decir algo. Te aviso, O no hay vos, ningún Maxi. problema. No lo veo por ahora, pero hablé temprano, me dijo que iba a estar, pero bueno, por ahí se le complicó, estaba en la calle, estaba volviendo a La Plata, así que arranquemos nomás y después cualquier cosa vemos al cierre. Buenísimo. Bueno, Dale. bienvenidos a todos una vez más. Para aquellos que se enganchan por primera vez, este va a ser un encuentro de todos los lunes, que vamos a hablar de partidos políticos y sistemas electorales. La vez pasada estuvimos explicando, contando qué es un partido político, alguna característica, clasificación de partidos políticos. Toda esta primera parte es de partidos políticos. La segunda parte, o sea, los días venideros, eh, vamos a estar hablando de sistemas electorales. Ahí veo los saludos de todos. Eh, así que bueno, hay de todo el país. Gustavo Masluf, Ortiz, Carla Herrera, Lara, Luna, un montón de gente. Así que gracias por estar. Lo que vamos a ver hoy, voy a hacer un paneo de algo que a mí siempre me ha interesado mucho y me gusta mucho, que es contarles acerca de todos los partidos políticos que hay en América Latina. ¿Cuál es el sistema de partidos, ¿no?, en América Latina? Entendiendo y reforzando algo que creo que dije la vez pasada, que los partidos se cuantifican según, hay muchas versiones y posiciones sobre cómo se clasifica un sistema de partidos, pero una de las más acomodadas, una de las más que tiene mayor consenso, es entender a los partidos políticos si son hegemónicos, es decir, que no hay competencia; partidos predominantes, significa que hay competencia, pero solo uno tiene chances reales de acceder al poder, ya sea por fraude o por, no necesariamente, puede ser por elecciones totalmente honestas. O sea, en la Argentina, durante la etapa del PAN, del Partido Autonomista Nacional, de 1880 a 1916, obviamente que había fraude y era un partido predominante, nadie le ganaba al PAN. Pero el radicalismo asume el poder en el 16, o sea, estoy haciendo una introducción, no voy a hablar, después voy a hablar de partidos políticos en Argentina. Lo que estoy haciendo es una clasificación del sistema de partidos. En un sistema de partidos en donde hay competencia, puede haber total y abierta competencia de muchos candidatos y muchos partidos políticos, pero gana siempre el mismo partido político. Entonces, a eso se llama sistema predominante, ¿sí? El radicalismo ganó del 16 al 30, existía el Partido Socialista, el Partido Demócrata Progresista, el Partido Conservador, había muchos partidos políticos, pero ganaba siempre el radicalismo. Luego va a pasar lo mismo con el peronismo. Y después, a nivel subnacional, nos encontramos con un panorama bastante parecido. Hay provincias donde no han tenido alternancia. Entonces eso se llama sistema de partido, donde un partido es predominante. Bipartidismo es que hay opción de que dos partidos políticos, ya sea porque efectivamente ha habido alternancia o porque hay alguna posibilidad, digo, un sistema político se entrecorta, pero es mío, ¿se me escucha bien? No, se Yo te te estoy escucha bien, escuchando bien, Maxi. pero Ah, dejaste de Se escucha compartir, bien. ¿eh? no, como vi Sí, se algunos escucha bien. que decía que se entrecortaba, gracias. Entonces, puede ser que haya un sistema donde uno siempre gana, pero el otro, no sé, suponga ser un caso donde más o menos la elección es del 53% contra el 45%. Bueno, algunos admiten que eso puede ser un sistema bipartidista, porque si bien el segundo no gana nunca, pero es competitivo. O pluripartidismo, que hay más de dos partidos políticos con chances reales de acceder al poder. El otro elemento a tener en cuenta sobre el sistema de partidos
es las diferencias, es la polarización se llama. Ya sea la vieja y eterna polarización izquierda-derecha, o puede ser que la polarización se dé por cuestiones de conflictos de algún eje vertebral que los divide y que los tensiona a dos o más partidos políticos. Bien, entonces lo que vamos a hacer hoy es hacer un, para mí, hermoso paneo de todo nuestro sistema político en toda América Latina. Es decir, les voy a contar cuáles son los principales partidos políticos y no voy a abusar en la historia, pero por supuesto que algo de historia tengo que contar. Lo primero, hay de paso un bonus track que es cómo fue la última elección en cada uno de los países. Ahí lo que se van a encontrar es nuestro primer país hermano, el Uruguay. Que en el último caso, digamos, el balotaje fue realmente, ahí tenemos una altísima competencia, ¿no? Entre los dos candidatos, entre el Partido Nacional, o más conocido como el Partido Blanco, y el Frente Amplio. Entonces les voy a contar más o menos de qué va estos partidos. Históricamente existían dos partidos políticos. El sistema de partidos en Uruguay nace de lo que se llamó la batalla de Carpintería, ¿sí? Fue una disputa entre Uribe y Rivera, hubo conflictos armados entre dos facciones inicialmente. El Uruguay es el sistema de partidos más consolidado, no solo de América, es uno de los sistemas de partidos más consolidados en todo el mundo. Es decir, hay presencia de partidos sumamente. Vamos a encontrar en Uruguay lo que no vamos a encontrar prácticamente en ningún otro lugar de América Latina, básicamente, que es alta identificación partidaria. El Uruguay tiene una tradición de identidad partidaria muy, muy fuerte. Politización, gran parte de politización de la sociedad, dentro de los estándares mundiales de calidad, no consolidación, calidad democrática. Uruguay está en los cánones de los países de mayor calidad democrática, entre los 6 mayores estándares de calidad democrática que hay en el mundo. Entonces, la batalla de Carpintería se dio en el inicio del siglo XIX. Los dos grandes partidos, el Partido Colorado y el Partido Blanco, son del año 1836. ¿Sí? Oribe y Rivera se combatieron y se llaman Blanco y Colorado porque era básicamente la divisa que usaban identitaria. Para que ustedes más o menos tengan un parangón, no es taxativamente así, pero va por esa vía. El Partido Nacional se sentía muy identificado o estaba muy relacionado con Rosas, mientras que el Partido Colorado estaba más relacionado con los identificados comunitarios. Por lo tanto, el Partido Colorado era un partido que nació como un partido liberal, más montevideano, más de centro, que en general estaba relacionado con el liberalismo europeo. Vendría a ser algo parecido a la generación del 37 en la Argentina, Alberdi, Sarmiento. Era un partido que se ubica desde un liberalismo centro-izquierda, para decirlo de alguna manera, y tratar de no estigmatizarlo así taxativamente, pero básicamente el sistema político uruguayo se dividía en centro-izquierda y centro-derecha. Los nacionales, o el Partido Blanco, se montaban en la centro-derecha, eran un poco más conservadores, y el Partido Colorado era la centro-izquierda. Y ese bipartidismo ha tenido muchísimas características bien interesantes que tiene que ver con esto, con altas identificaciones partidarias. La gente reconoce hasta el día de hoy
identificarse. En Uruguay el de blanco, el blanco posiblemente te diga que, que él defiende a la derecha y no tiene ningún problema con decir que es de derecha, y parte del Partido Colorado te dicen que son de izquierda o de centro izquierda, ¿no? Esto vamos a ver que se ha modificado un poquitito en el tiempo. Entonces, lo que sí ocurrió es que los dos contenían un grado importante de heterogeneidad, es decir, dentro de esa línea de centro-derecha que representaba el Partido Blanco y de centro-izquierda, vos te podías encontrar con un alto espectro de fusiones entre la casi extrema derecha con la centro-derecha más moderada. Y en el Partido Colorado te vas a encontrar con un sector medio, digamos, medio ideológicamente, y con sectores de izquierda. Eso vino de la mano en muchos años con un sistema de ley de lemas que contemplaba que cada uno no tenía ninguna necesidad de romper con el partido. Vamos a hablar de ley de lemas cuando veamos sistemas electorales, pero es un sistema que tiende, por lo menos en términos teóricos, a fusionar a los partidos políticos, porque cada sublema, cada grupo interno puede sentir diferencias fuertes, profundas, internas, con otros miembros del partido, pero se sienten contenidos porque logran una identidad dentro de la diversidad, la de lemas. Así fue, digamos, que durante todo el siglo XIX y el siglo XX, insisto, no solo son de los partidos más viejos que nos vamos a encontrar, sino también es el sistema político como tal uno de los más viejos que nos vamos a encontrar. Esto, digamos, ha habido alternancia de poder durante muchísimos años con una alta preeminencia del Partido Colorado, hasta la irrupción del Frente Amplio, ¿no? Frente Amplio, que ya no nace como un partido político, nace estrictamente como un frente en el año 1971, es decir, nada, hace poco en términos históricos, te encontrás con un movimiento frentista que le disputa especialmente al Partido Colorado desde la izquierda, es decir, se monta en la izquierda del Partido Colorado, representándose y autodefiniéndose estrictamente como izquierda, con una gigante particularidad también ahí, que es un frente que en su interior existen esos partidos políticos que ven ustedes a la izquierda. El MPP, la Asamblea Uruguay, Partido Socialista, Partido Comunista, Alianza Progresista, Vertiente Artiguista, Nuevo Espacio, Partido de la Victoria del Pueblo, Partido Obrero Revolucionario, Partido Socialista de los Trabajadores, etcétera, etcétera. Y son esos partidos políticos de verdad, no son, como vamos a encontrar en algunos lugares de América Latina, fachadas electorales o sellos de goma. Son realmente partidos políticos que tienen sus congresos, sus tradiciones, sus libros, sus votantes. El votante frentista suele conocer a su lista por su número. Por ejemplo, qué sé yo, el MPP, que es el partido del Pepe, del Pepe Mujica, lo reconoce como el 609. Y ahí, digamos, la gente se reconoce como el 609, ¿no? Se conocen por números. Que dicho sea de paso, hay algunos números que son realmente largos y que permanecen en el tiempo. El número, el partido, el color del partido y las tradiciones partidarias son muy fuertes. Por lo tanto, logró el Frente lo que hacían los partidos blancos y colorados de la heterogeneidad en su interior. Acá te vas a encontrar con partidos políticos de extrema izquierda, ¿no? Y algunos mucho más moderados, por ejemplo, qué sé yo. Te puedes encontrar con el Partido Obrero Revolucionario, que es trotskista, o el Partido Comunista, que tiene de vertiente más estalinista, tradicional, hasta el partido de Danilo Astori, o el Partido Socialista, o Asamblea Uruguay, que son un poco más moderados, o el MPP, por ejemplo, que son en general el partido que habían hecho los ex tupamaros. Entonces, a partir del año 71, el Frente se empieza a presentar
por esa ley de lemas que había en el Uruguay, le resultó mucho más complicado subirse al escenario político como un partido político con alguna capacidad de poder llegar al poder. No obstante, el Frente logró lo que no se había podido lograr en 100 años, que era romper el bipartidismo clásico, ¿no? Entonces, primero llegó Tabaré Vázquez, llegó a ser intendente de Montevideo. A partir de ahí fue el caballito de batalla. El Frente básicamente tiene su epicentro en Montevideo. En el interior seguía siendo básicamente blanco y colorado, pero el Colorado se empieza a encontrar en un sándwich, porque el Colorado estaba en una centroizquierda. El Frente Amplio le empieza a disputar por izquierda y el Partido Blanco se sentía más bien cómodo en el mismo lugar. Entonces queda el Partido Colorado con una reducción. De hecho, hoy el Partido Colorado tiene una sola intendencia son 17 intendencias en Uruguay, tiene solo una intendencia y hace mucho tiempo que no accede siquiera a la segunda vuelta. Y algunos le están pronosticando hasta la posibilidad de que muera, ¿no? Difícil que muera por tantos años. Esta es otra característica que vamos a encontrar ahora sí en muchos países de América Latina, en muchos partidos políticos de América Latina, que a pesar de que el mundo pasa, los partidos políticos en muchos casos continúan como tal, ¿no? Y entonces aparece el Frente Amplio, que tuvo la primera presidencia de Tabaré, luego fue el Pepe Mujica, y luego Tabaré Vázquez de vuelta, y pierde, bueno, en la última, de manos de la Callito, de la calle Pou Chico, digamos, del Partido Blanco, ¿no? que logra insertarse en la sociedad, producto de algunas críticas. El Uruguay tiene algunas particularidades. Por ejemplo, es un país que está avejentado, tiene un grave problema con los jóvenes se van del país, los pocos que hay, y la gente no tiene hijos, no está teniendo hijos en el Uruguay. Por lo tanto, es un país que coincide con algunos países de Europa que tienen ese problema también demográfico importante. Se está avejentando la población. ¿Por qué digo esto? ¿Y qué tiene que ver con los partidos políticos? Porque una parte de las críticas que se le hace al Frente Amplio es que nace como un partido de izquierda, donde los jóvenes se sienten muy representados, y la dirigencia política del Frente Amplio es realmente, todos son muy grandes. O sea, Tabaré ya se acaba de morir, hace poco murió, el Pepe y la esposa, Lucía, son grandes, ahora eligieron a un candidato un poco más joven, Daniel Martínez, pero tampoco era, digamos, de las nuevas generaciones. Así que, y por otro lado, surgió un partido de extrema derecha que es Cabildo Abierto, que es un partido, bueno, que tiene características tanto xenófobas, un partido realmente de derecha clásica. Entonces hoy el escenario político está planteado desde ese lugar, ¿no? O sea, tenés un Frente Amplio con una altísima capacidad de poder conformar gobierno, que dicho sea de paso, justamente por eso lo hace de calidad democrática. Cuando un presidente llega a ser electo, lo más probable es que le diga a los partidos políticos con representación parlamentaria que participe de su gobierno de alguna u otra manera. Es decir, es un presidencialismo clásico, sin embargo no es un juego de suma cero, porque suele haber bastante cooperación entre los partidos políticos. O sea, la convivencia es muy pacífica, a pesar de que el Partido Colorado y el Blanco nacieron de una guerra civil. Y Cabildo Abierto formó parte del acuerdo con el Partido Blanco, y de hecho tiene 2 ministros, digamos, Cabildo Abierto. Así que hoy está tildado ese gobierno como de centro derecha. Chile, que viene de un proceso electoral
reciente. Chile también, digamos, nace de algunos conflictos bélicos, especialmente con Bolivia. Era originariamente lo que vamos a encontrar en varios países de América Latina, esa distinción entre liberales y conservadores, ¿no? O sea, Chile tenía partidos conservadores y tenía partidos liberales, algunos mucho más de tendencia de la capital federal y otros del interior del país. Hoy, digamos, uno de los partidos más antiguos que tiene Chile es el Partido Radical, de 1850, que no tiene nada que ver con nuestra Unión Cívica Radical, pero sí en términos más o menos ideológicos, porque el Partido Radical, que hoy está muy venido a menos, o sea, con muy poca adhesión, pero es el partido hoy vivo más antiguo de Chile, que nace en el año 1850, forma parte de la concertación de partidos de la democracia. Si ustedes ven, ahí, acá, el Partido de Concertación del Partido de la Democracia es una coalición de centro-izquierda que ha gobernado gran parte de la recuperación de la democracia hasta ahora, que está conformada por el Partido Radical, que fue de 1850, el Partido Comunista, que se fundó en el año 1912, está allí también la Democracia Cristiana, que es muy fuerte, es un partido de los que había denominado la vez pasada internacionalistas, que en general, cuando la Iglesia Católica define jugar las elecciones, jugar políticamente, casi entre los años 1956 y 1959 se han conformado los partidos demócratas cristianos en todo el mundo, y entre ellos en Chile, que suele ser bastante fuerte, y ha jugado siempre tangencialmente en el centro, ¿no? Después está el Partido Socialista, que es de 1933, y lo más derecha que hay es la Unión Democrática Independiente, que es un partido político que se conformó en el año 83, ¿no? Las particularidades que ha tenido en los últimos años Chile son un par. Una de ellas que han pasado de una elección de voto obligatorio, como hay más o menos en casi todos los países de América Latina, a un voto optativo. Esto ha hecho que en la última elección la participación electoral sea muy baja, y a eso se le suma una crisis de legitimidad que viene sufriendo no solo los partidos políticos tradicionales, sino toda la institucionalidad de Chile, y es por esto que surge Boric, que viene de un partido llamado Convergencia Socialista, que es el que termina siendo presidente, y que termina arrebatándolo, colando en segunda vuelta y ganando la elección. Desde un lugar que le disputa la concertación de partidos de la democracia, que era ya un frente. Digamos, Chile también se separaba entre centro-izquierda y centro-derecha. Digamos, todo el ala de Chile Primero, Renovación Nacional, que era la Coalición para el Cambio, que era, por ejemplo, el sector de Piñera, el anterior presidente, con la centroizquierda, que era la Concertación. Bueno, ahí se le han colado dos frentes que han sido interesantes en términos electorales, que es Juntos Podemos Más, que surge con las manifestaciones hacia el gobierno de Piñera, y con la necesidad de reformar la Constitución, que por primera vez Chile va a tener una constitución de tipo, por primera vez desde la recuperación de la democracia, porque había tenido ya una constitución de tipo democrática, pero en el Pinochet ha hecho una constitución medio a su antojo, y todavía perduraba la constitución de Pinochet, que es la que se está discutiendo en este momento, digamos, creo que hasta el 1 de julio tienen el tiempo para hacer su nueva constitución.
Tanto Chile como Uruguay, la llegada, o sea, Chile no ha tenido mucha historia de golpes de Estado en su haber. Pero tanto Uruguay como Chile fueron salidas pactadas de la dictadura a la democracia. Pinochet no solo no se fue con baja legitimidad, sino termina siendo senador, digamos, en plena democracia, ¿no? Y teniendo una constitución. Senador vitalicio, digamos, ni más ni menos. Y en el caso de Uruguay hubo un pacto naval, se llamó el Pacto Naval, en donde los militares antes de irse pactaron con los partidos políticos para que algunos candidatos no puedan presentarse a elecciones. Así que también, digamos, fue una salida pactada. Y en Uruguay tienen una ley, que es la ley de caducidad, que impidió juzgar a los militares uruguayos. Brasil. La última elección, si ustedes miran, también ha sido bastante pareja entre Bolsonaro y el PT brasilero. El sistema político brasilero es los dos de arriba, digamos, el PT, el Partido de Trabajadores, es un partido que fue conformado por Lula da Silva, obrero metalúrgico, surge de un gremio como un partido, en realidad, a ver, Brasil, imagínense las dimensiones que tiene, por lo tanto, los partidos políticos brasileros, como creo que decía la vez pasada del argentino, pero con mucho más profundidad, la regionalidad de los partidos políticos tiene mucho para decir de sus partidos. ¿Qué quiero decir con esto? Un partido totalmente inmenso, gigante, con idiosincrasias distintas de las regiones, por lo tanto, esto hace que los partidos políticos sean muy heterogéneos, más allá de que se definan desde un lugar ideológico. El PT se crea, el PT en realidad es el primer partido político así, digamos, conformado desde abajo. Se formó en el año 1980, pierde muchísimas elecciones, Lula se presentó 4 o 5 veces como candidato a presidente, arma cada vez coaliciones más amplias, inclusive coaliciones con sectores que no venían de tradiciones de izquierda. Entonces el PT es es un partido político, pero también forma parte de una alianza muy amplia, donde hay sectores de extrema izquierda, reconocidos, digamos, se autorreconocen como marxistas-leninistas, trotskistas, hasta sectores más conservadores. El PSDB es el partido, para aquellos más grandes, de Enrique Cardoso. Se crea en el año 1988. Brasil, a diferencia del caso de Chile y Uruguay, no tiene gran tradición de partidos políticos. Los partidos políticos han ido desapareciendo. Digamos, después del golpe militar de los 60, incluso la dictadura militar intentó hacer un partido político, que es el Partido Político Arena, pero los partidos políticos se han despedazado en Brasil. Hoy, la foto de hoy, es que Enrique Cardoso aparentemente, por lo menos lo ha hecho explícito, va a acompañar la candidatura de Lula da Silva. Por lo tanto, Lula da Silva se puede convertir nuevamente en presidente de la nación del Brasil. El MDB es un partido típicamente atrapatodo. De la clasificación que habíamos visto la vez pasada, busca actores por fuera de la política, trata de jugar en un centro, pero sin jugarse demasiado. Es un partido que nace a principios de los 80, 1980, 1981, y se ubica en el centro, más tirando a la centro-derecha. Y el Partido Social Liberal es un partido que se creó en el 94, que es el que llevó a Bolsonaro al poder, ¿no? También Bolsonaro, bueno, el otro día Claudia Turca nos decía, no tan outsider, porque algunos tienen alguna tradición o vienen de otro lado, así que decirlo outsider
quizás no es el término, pero lo cierto es que Bolsonaro irrumpió en la vida política del Brasil, terminando siendo presidente de la nación, ¿no? Y la recuperación de la democracia en el 85, o sea, el pasaje de la dictadura también fue una transición sin ningún tipo de dificultad en términos fue una salida básicamente pactada. Bolivia. Bueno, Bolivia tiene en algún punto alguna relación con el Brasil, en tanto que las identidades estaduales, regionales, también juegan un rol importante. Es decir, si bien ha habido partidos políticos a lo largo de la historia de Bolivia bastante fuertes, pero también allí las regionalidades, de hecho hay muchos partidos políticos provinciales o estaduales, juega un rol bastante importante. El sistema político de Bolivia se resuelve en estos frentes o grupos electorales. Por un lado, el MAS. El MAS es el partido de Evo, que se forma en el año 97, si bien había tradiciones de socialismo, es un frente también el de Evo, que hace con diferentes partidos de izquierda. Le surge un partido político que es un partido histórico, que se termina separando de la alianza con el MAS, que es el FRI, que se había armado en la década del 70. Ahí aparece un movimiento, el movimiento Sin Miedo, que es de un alcalde se llama Juan del Granado, que empieza a plantear el tema de la inseguridad, pero no desde un lugar de tanto de derecha, y empieza a cuestionar el sistema político, ¿no? El MNR es el partido más tradicional que existe en Bolivia. Es un partido de centro derecha, se arma en el 42, luego de algunos años después de la guerra del Chaco. Y después está el Partido Demócrata Cristiano y la Unión Cívica Solidaridad, que son el Demócrata Cristiano, como les dije, forma parte de la vieja democracia cristiana que se arma en los 50, y el Partido Solidaridad es un partido más reciente, de 1989, que no sé si ustedes están al tanto, pero esta semana han procesado a la que fue transitoriamente presidente de Bolivia, acusada de golpe de Estado, que surge de ese frente de derecha. Por supuesto que ha tenido en los últimos años una crisis política muy importante, producto de que Evo estuvo varias gestiones y después la convocatoria de elecciones, ahí hubo un conflicto en torno a si podía ser candidato a presidente o no. Eso hace deslegitimar a las elecciones, que después termina en ese golpe de Estado o en ese quiebre del orden institucional, de acuerdo a cada uno la mirada que tiene. Pero hoy lo cierto es que la presidenta transitoria de ese proceso está siendo procesada. Bien, Paraguay. Paraguay tiene una tradición de dos grandes partidos, el Partido Liberal y el Partido Colorado. ¿Sí? Ha sido siempre muy lineal, digamos, el sistema político paraguayo. Lo que ven ahí en la derecha es los lugares donde gobierna el Partido Colorado. Y el Partido Colorado se forma en el año 1887, y gobierna prácticamente desde el año 1946. Digamos, en el año 1887 se crean los dos grandes partidos, ¿no? Que tiene que ver con, luego de la guerra,
en el Paraguay, se llama una convención constituyente, y bueno, y ahí surgen los dos partidos políticos, uno más de derecha, que es el Partido Colorado, y otro que es más liberal. Sería algo así como un partido conservador y un partido liberal. El otro, el PRF, es el Partido Revolucionario Febrerista, que se arma tras la Guerra del Chaco, un partido que tiene una tradición socialista y que hace alianzas con el Partido Liberal. El Partido Colorado siempre ha gobernado, de hecho en la dictadura militar de Stroessner es el Partido Colorado el que gobierna, Stroessner es del Partido Colorado. El Partido Liberal, más allá de que Paraguay claramente es un bipartidismo, el Partido Liberal nunca había accedido al poder, hasta que invitan a un sacerdote llamado Lugo a formar parte de una alianza un poquitito más amplia. Y eso logra llegar al gobierno, no sé si al poder, pero el gobierno por lo menos llega, por primera vez le ganan al Partido Colorado, y terminó como terminó el Lugo, que fue con un juicio político, un poco claramente fomentado por el Partido Colorado y un poco también impulsado por el Partido Liberal, que toda la vida había perdido elecciones y que ahora se sentía en el poder, pero con un candidato que le era ajeno y entendía que por ahí, si el presidente no estaba, iba a asumir un vicepresidente liberal y con ello iba a consolidar el poder, y eso no se logró. El Colorado, y el Colorado es uno de los partidos políticos de América Latina con más cantidad de afiliados que existen, entre otras cosas porque en tiempos de Stroessner, si no eras del Partido Colorado, bien no la pasaba. Y aparte, digamos, para un simple trabajo te pedían el carnet de afiliación del Partido Colorado. Casi como que ser del Partido Colorado es ser paraguayo, un poco así, digamos. No había disociación entre ser paraguayo y del Partido Colorado. Pero, dicho esto, lo cierto es que el Partido Liberal ha resistido al tiempo, más allá de no haber... Es algo interesantísimo, porque sin haber logrado el premio mayor, sin embargo, ha logrado sobrevivir a 100 años de historia. Entonces, bueno, eso lo hace loable y una institucionalidad en el Paraguay de consolidación, ¿no? Perú. Bien, Perú venimos de un proceso electoral interesante. Perú, fíjense, por eso lo pongo acá el resultado, fíjense lo que fue el resultado electoral de las elecciones generales. El resultado general de las elecciones generales, nadie sacó 20% de los votos. Eso da cuenta del estado crítico de situación, de la crisis política que está pasando el Perú. Un Perú que tenía partidos políticos con alta tradición. Ahora nos encontramos con, digamos, con dos. Al APRA lo pongo, la verdad que el APRA está pasando una crisis política muy grande. El APRA es quizás el partido más tradicional que hay vivo en Perú. El APRA casi surge concomitante a la reforma universitaria de la Argentina. Víctor Aya de la Torre fue su principal líder, nace en el año 23 aproximadamente el partido político como un partido de izquierda, ¿no? Nace como un partido de izquierda, reformista, que en su haber había gente de la izquierda tradicional y había gente de centro izquierda, y permanece en el poder, fuera del poder 100 años. O sea, el APRA
a pesar de ser un partido político importante, con mucha trascendencia en Perú, recién llega al poder con Alan García en la década del 80, con la recuperación de la democracia, ¿no? Alan García, con características, bueno, se llevaba muy bien con Raúl Alfonsín, tenía características parecidas a su gobierno. Luego Alan García queda muy devaluado por hechos de corrupción, por una enorme inflación que termina su gobierno. Por lo tanto, sigue gobernando en Perú la centro-derecha, y después llega de vuelta al gobierno Alan García, y termina muy mal hasta que se suicida, digamos, Alan García. Y en la última elección el APRA casi no apareció en la elección, o sea, hizo una elección desastrosa con posibilidad de que se termine su vida política. Hoy el Perú, hay una crisis política muy grande. Es una cosa rara porque en términos económicos Perú es uno de los países que más ha crecido en la región en términos económicos, pero la crisis que tiene es una crisis política de todo el sistema político. Por eso es que el presidente que termina colando en la elección, que es Castillo, que es un médico rural de esta alianza llamada Perú Libre, se confronta con Keiko Fujimori. Para los más grandes, Fujimori había sido presidente de la Nación, de un sector, así como Alan García era muy parecido a Alfonsín, Fujimori tiene algún punto de relación con el menemismo. Nada más que termina, bueno, como Menem también termina condenado, nada más que con prisión efectiva. Pero lo cierto es que Fuerza Popular, la K no es del kirchnerismo ni nada por el estilo, sino es de Keiko, que es la candidata, es la hija de Fujimori, siempre está ahí a punto de ir o va a balotaje, o queda cerca del balotaje, pero en esta oportunidad volvió a perder. O sea, volvió a perder con este candidato, que es Castillo, que surge, que viene de la izquierda, con una izquierda muy extraña, porque ha tenido posiciones homofóbicas, un candidato bastante extraño para la vida de Perú. Hoy Perú y Renovación Popular es un partido digamos, es la extrema derecha hoy en Perú. Bien. Ecuador. Vemos ahí también, igual que en algunos lugares, una elección sumamente pareja. Un Ecuador que mucho más que Bolivia y casi como Brasil, también la cuestión regional es muy importante, los grupos indigenistas, la política local, hay muchísimos partidos provinciales. De hecho hubo una reforma muy importante de los partidos políticos. Y, por ejemplo, hay ciertas condiciones que tienen que tener los partidos políticos, de tener 3% del electorado en las últimas elecciones, etcétera, etcétera, y hacen como algo así como un per saltum que a los partidos indigenistas y a los partidos regionalistas les siguen manteniendo la personería jurídica. En Ecuador tenés la vieja tradición de un partido, históricamente un partido liberal y un partido conservador, ¿no? Hasta que en la Tercera Internacional surge un partido de izquierda. Pero básicamente el Ecuador se ha dividido entre liberales y conservadores. Hoy la centroizquierda está por un partido político que se fundó en el año 2012, que es el Movimiento del Centro Democrático, que es el que apoyó a Correa. Digamos, Correa sale de ese partido y de ese frente. Se llegó ahora a la segunda vuelta, sacando el 47% de los votos. El partido Creo, que es el partido de gobierno de Guillermo Lasso, es un partido que está vinculado con
el liberal y conservador al mismo tiempo, ¿no? Es un partido que en algunos momentos ha sido más cercano al neoliberalismo y en otros momentos ha sido conservador y en otros casos al mismo tiempo liberal y conservador. Un nuevo partido político que aparece allí es un partido extraño, que es el Partido de la Revolución Ciudadana, que surge de 15 médicos. De hecho, inicialmente no se llamaba así, se llamaba algo como Partido de la Sanidad, una cosa así. Se arma en el año 2010 y empieza a tener resultados electorales importantes y se ubica desde un lugar en el centro, centro-izquierda, centro-derecha. Y en el centro, o sea, el sistema político sería Correa, el correísmo, digamos, acá, y Lenín Moreno, que fueron los anteriores presidentes. El Ecuador ha tenido, digamos, una tendencia de tener presidentes de izquierda o de centro-izquierda, o en el caso de Correa, que se reconocía como el socialismo del siglo XXI, como Chávez, y creo que era la derecha. Después surge este partido, Movimiento de Unidad Plurinacional, Pachacutic, que es también un centro-izquierda, que se formó en el año 1995 y trata de contener a todos esos partidos provinciales que les decía, de la identidad que tienen regionales. El Ecuador ha tenido una crisis política importante en el año 99-2000, bastante similar a la nuestra, nada más que termina irrumpiendo un golpe de Estado allí, transitorio, nombrar a un vicepresidente, etcétera, etcétera, pero ha tenido una crisis institucional muy grande en el 2000. Venezuela. Perdón, Colombia. En Colombia vos tenés una vieja tradición de un partido liberal y un partido conservador, que los dos se forman también en el año 1848, y entonces aparece un partido liberal como un lugar de centro izquierda a la colombiana, es decir, tirado más a la centro derecha. Lo que pasa en términos, yo les decía la vez pasada que el sistema político de derecha a izquierda o centro derecha a izquierda tiene que ver con contexto histórico, tiempo y espacio, ¿no? Los partidos en Colombia suelen todos tirarse un poco más a la derecha. Y el Partido Liberal es el partido tradicional, el de no sé si alguno más o menos ha seguido la política colombiana, el de Luis Galán, que lo mataron siendo candidato, y el Partido Conservador, el de Pastrana, el de Andrés Pastrana. Es decir, en términos ideológicos suele haber un partido liberal de centro izquierda, de alguna manera, y el partido conservador, que es la derecha. Han estado alternándose en el poder. La derecha del centro democrático el centro democrático es el uribismo, ¿sí? El uribismo, que está en la centro de Uribe. Fíjense la frase, mano firme, corazón grande. O sea, ahí da cuenta de una vinculación con la derecha. Y el Partido Liberal, digamos, ven, le había dicho la vez pasada que en general la izquierda se identifica con el rojo, la derecha con el azul. Bueno, acá mantiene eso de que el rojo y el azul, el Partido Conservador, es la derecha, del Partido Liberal la izquierda. Acá aparece, digamos, el domingo que viene hay elecciones. Está el balotaje entre Gustavo Petro, que surge de un partido de la centroizquierda, y Rodolfo Hernández, que Colombia tiene la posibilidad de presentar candidaturas independientes, es decir, por fuera de un partido político. Bueno, Rodolfo Hernández es este caso, digamos, es el caso donde ha sido alcalde de un municipio relativamente pequeño, se declara como de la antipolítica,
insulta a todos los políticos, le han hecho una entrevista que ha reflotado en los últimos meses, en donde dice que él es seguidor de un intelectual alemán como Hitler. Entonces, claro, eso quedó ahí. Después de algunos años le preguntan, dice, usted dijo, sí, no, me confundí, quise decir Einstein. Pero la verdad que el tipo es un poquitito de derecha, viene a irrumpir en la vida política de Colombia como un outsider de la política. Por primera vez el uribismo queda fuera de la contienda de la segunda vuelta electoral. Petro hace varias veces que se viene presentando, no logra romper el techo, ¿sí? La última encuesta de esta semana lo dan ganador como a Petro, 48-46, pero fíjense, 48-46 con 5% de voto en blanco o de indecisos. Yo les dije que casi toda la política colombiana está tildada para la derecha. Petro aparece para la vida política colombiana como alguien de extrema izquierda. Entonces es como que le tienen miedo, así como en el Perú le tienen miedo a la derecha de Keiko, por eso termina triunfando Castillo. En el caso de Colombia hay un miedo a la llegada de Petro al poder. Entonces, todos los partidos, casi todo el sistema político del liberalismo, el nuevo liberalismo, la democracia cristiana, todos los que son los partidos políticos tradicionales de Colombia están apoyando al que llaman el viejo, a Hernández, y posiblemente gane la elección como se muestra ahí, digamos. O sea, la elección, la primaria, Petro obtuvo algo así como el 47% de los votos, o sea, hace una gran elección, le saca 20 puntos a Hernández. Sin embargo, las encuestas en segunda vuelta lo están dando a Hernández como el posible presidente, ¿no? Por el miedo que le tienen a esto que aparece como de ultra izquierda, que es Petro, y que a diferencia de Ecuador, que está más tildado a la izquierda, en Colombia está la centro derecha. Venezuela. Venezuela fue, Maduro reelecto, el socialismo del siglo XXI hace mucho que viene gobernando, todos saben, con una democracia de baja intensidad para algunos, con una dictadura abierta para otros. Lo cierto es que la calidad democrática en Venezuela, que siempre fue, no les digo como Uruguay, pero digamos el sistema político venezolano ha sido de partidos políticos importantes, prácticamente no ha tenido golpes de Estado en todo el siglo XX, ha sido una democracia en donde los partidos políticos eran consolidados, pero bueno, ahora el esquema político, con esta dificultad del caso, es el gran polo patriótico, Simón Bolívar, está compuesto por el MAS, que es un partido trotskista, se formó en el año 1971, que con alianza, digamos, con el PC, que es el estalinismo, digamos, o un partido comunista tradicional, como el Partido Comunista Argentino, que se forma en el año 1931, hacen alianza con el MEP, que es el Movimiento Electoral del Pueblo, que es un partido político que se había formado en la década del 60, y con el PPT, con el Partido para Todos, que se formó en el año 98. Esa alianza es la alianza ganadora, la alianza que llevó a Chávez como presidente de la nación y que sostiene hoy en el poder con una democracia de baja intensidad. Avanzada Progresista es un partido que se formó en el año 2012. La oposición de Venezuela está muy desmembrada, digamos, eso también es una particularidad que se ha dado, digamos, que no logran consolidar un polo opositor más o menos con algún grado de seriedad y de coalición entre todos, para presentarle a la sociedad, y están
hay muchísimos partidos políticos, colapsó el sistema de partidos políticos en Venezuela. Y el cambio, el año 2018, es un partido de derecha que lo hace un pastor evangélico. También aparece desde un lugar de la antipolítica, es un tipo llamado Bertucci, que bueno, es la crítica más fuerte al chavismo, pero todavía sin resultados electorales. Pero, digamos, la última elección se coló como tercer partido político. Pero la particularidad es que se combinan varias cosas. Un frente bien sólido, porque este es un frente bien sólido, que aparte tiene el poder del Estado, y el poder del Estado hoy en Venezuela significa poder del Estado, más partido político, más personas, más control estatal en todas las esferas. Entonces eso lo convierte de por sí en una coalición ganadora, más partidos políticos opositores que están totalmente desmembrados y sin presentar una posibilidad. Bien. ¿Por qué un golpe de Estado? ¿Estabas hablando en Venezuela? Bien, en Venezuela prácticamente no hubo golpe de Estado. Lo que empezó a ver es con la crisis política, digamos, hay un movimiento muy grande llamado el Caracazo, donde empieza a discutirse el sistema de partidos políticos, una gran crisis institucional, de ahí surge Chávez, que empieza con golpe y autogolpes adentro del sistema, hasta que el sistema intenta regularizarse, pero nunca puede consolidarse de todo. Porque, bueno, allí el personalismo de Chávez ha hecho que el control estatal y el apoyo fundamental. Hoy Maduro tiene baja legitimidad, aunque ha ganado por el 60% de los votos, con elecciones un tanto amañadas, pero el soporte que tiene Maduro es las Fuerzas Armadas y parte todavía de los sectores populares que le han ido relativamente bien por las políticas sociales de Chavismo. Bueno, ahí son la cantidad de tiempos que duran los presidentes. Digamos, en América Latina duran entre 4 y 6 años los presidentes. En los 90 ha habido reformas de las constituciones para tratar de achicar los mandatos, porque entre otras cosas nosotros tenemos un sistema presidencialista y en algunos casos con elecciones intermedias, lo que hacía que, por ejemplo, un presidente selecto tenía una elección intermedia y si perdía esa elección y perdía la otra elección a los 4 años, bajaba su legitimidad. El problema de legitimidad en América Latina ha sido un tema, recién ahora podemos decir que hay más o menos una consolidación de la democracia, aunque ha habido, por supuesto, dificultades. Hemos hablado del caso de Paraguay, hemos hablado del caso, bueno, en Brasil no, pero también Brasil a Dilma Rousseff le aplicaron un juicio político. Ecuador ha tenido crisis institucional, Venezuela con algunas dificultades. Y esto es la participación electoral. Esto es lo que le decía de Chile. La participación electoral habla de la legitimidad del sistema, ¿no? O sea, el Uruguay sigue siendo, como le decía, altísima participación, 90% de los uruguayos van a votar. Las elecciones en Chile, como les decía, ha sido optativa, eso ha bajado la cantidad de gente que va a votar. Y después tenés el caso colombiano. El caso colombiano, también lo que ocurrió en la última elección, que fueron a votar muy poca gente. Entonces ahora el balotaje también es un escenario abierto, porque va a haber nuevos actores que van a ir a votar en esta que en la anterior no fueron a votar. Así que ahí vos tenés alta participación en Uruguay, Bolivia, Argentina, en algunos casos como Bolivia y Brasil, porque la obligatoriedad de ir de las elecciones son obligatorias en serio. O sea, en Argentina o Uruguay no votás y no te pasa prácticamente nada,
pero si no votas en Brasil o en Bolivia, digamos, tenés, no te digo problemas institucionales, pero hay un montón de trámites administrativos que vos no podés hacer. A ver cómo estamos. Ya casi estamos en horario. Y lo que me queda, bueno, acá, ay, se ve chiquitito. Bueno, pero ven que hay un montón de nombres. Estos son los partidos políticos reconocidos en Argentina. Los partidos políticos que tienen personería jurídica, ¿sí? Los partidos nacionales. Después nosotros dijimos que tenemos 3 categorías de partidos políticos: los partidos nacionales, los partidos de distrito, partidos provinciales y los partidos locales. Vamos a arrancar la próxima con los partidos políticos en la Argentina, que algunos son chapas electorales que se hacen a solo efecto de tener una personalidad jurídica o poder jugar en elecciones, pero después tenemos un sistema de partidos, hoy un sistema bicoalicional, de 2 grandes frentes electorales que contienen en su interior a partidos políticos tradicionales. Casi que les diría, como si se puede hacer alguna conclusión, se habrán dado cuenta que en muchos casos los partidos políticos, a pesar de que pasaron estados liberales, estado de bienestar keynesiano, neoliberalismo, cayó el muro de Berlín, el mundo se despelota por todos lados, los partidos políticos suelen tener, salvo alguna excepción en América Latina, enorme poder de metamorfosis. O sea, hay partidos políticos que están vivos y coleando en América Latina que tienen más de 100 años en la vida política de ese país. En lo que está ocurriendo, y esto sí es casi un común denominador, salvo el caso Uruguay, es que hay un aumento de la personalización de la política. Esto es, las generaciones más jóvenes votan candidatos más que partidos. A diferencia de lo que históricamente sucedía, en donde, por ejemplo, en la República Argentina, que había altas tradiciones, en donde las familias votaban al peronismo y familias votaban al radicalismo, lo mismo ocurría más o menos en los partidos políticos y en los países donde estaba consolidado. Son distintos los requisitos para los partidos nacionales que los partidos provinciales para formarlos. Sí, son distintos por varias cosas. Primero, un partido político nacional necesita el reconocimiento de al menos 5 provincias, es decir, tiene que estar reconocido en al menos 5 provincias para conformar un partido político nacional en Argentina. Los partidos políticos provinciales o de distrito son aquellos partidos políticos que la reglamentación difiere en cada provincia. El Movimiento Popular Neuquino, dijimos el caso, que hace 70 años que gobierna Neuquén, o tenés partidos provinciales en todos y cada uno de las provincias argentinas, o las agrupaciones municipales, que eso también difiere de la legislación, porque nosotros, nuestra legislación electoral, tenemos una legislación nacional y después 24 legislaciones electorales que corresponden a 24 distritos electorales. Por eso es que ahora que se está discutiendo la boleta única, de la cual vamos a hablar acá, y les voy a mostrar boletas de todos los lugares del mundo, lo que se está discutiendo es la boleta única en el ámbito de la nación, porque la nación no puede meterse sobre las legislaciones de las provincias. Por lo tanto, supónganse que en el Senado pase la boleta única, vamos a tener un formato de boleta única para la elección de presidente, pero no así, si es que no se vota en los distritos, el formato de boleta única en los distritos. Entonces vas a votar en la provincia de Buenos Aires, presidente con boleta única y después con formato papel en la provincia de Buenos Aires. Como dice Cintia, hoy Santa Fe y Córdoba vota en la provincia con boleta única, pero vota con formato de partido y de boleta tradicional. O si hay boleta única a nivel nacional, en Salta van a votar con boleta única electrónica. Y en algunos departamentos de Chaco también. Entonces se van a fusionar, que no es lo recomendable, pero nuestro país es federal y hay que aceptarlo tal cual es. Y eso del regionalismo, por supuesto que aquellos países que son federales, el regionalismo juega de una manera mucho más fuerte, por ejemplo el nuestro. Y yo voy a insistir con esto. Nosotros tenemos
dos grandes formatos electorales, que son el peronismo y el radicalismo, pero la verdad es que más allá de que hay un mismo escudo y que festejan el 17 de octubre, y otros festejan el 30 de octubre como la recuperación de la democracia o el 10 de diciembre, lo cierto es que ser peronista en Formosa nada tiene que ver con ser peronista en Capital Federal o en Río Negro o en Tierra del Fuego, y ser radical en La Rioja no es lo mismo que ser en La Pampa o ser en Chubut. Es decir, que hoy también podemos decir, alguno puede discutir, por supuesto, con esto, que es una federación de partidos, más que un partido político taxativamente hablando, a punto tal que las alianzas electorales son distintas en cada uno de los partidos políticos, en cada una de las provincias. Hay provincias, por ejemplo, Santa Fe tiene una histórica alianza, el radicalismo con el socialismo, y en otro lugar no lo tiene. Las alianzas son con otros. Morales hizo una alianza con el masismo, o sea, radicalismo con Massa, y en otro lugar hay otro tipo de juegos de alianzas. A eso da cuenta también de la federalización de todos y cada uno de los partidos políticos. Bien, así que nos encontramos, y ahora sí para terminar, y si alguno tiene alguna pregunta, alguna acotación, lo que sea, tenemos partidos políticos sólidos, pero al mismo tiempo tenemos partidos políticos debilitados. Es decir, las chapas electorales o los formatos siguen estando y permanecen hace 100 años, pero al mismo tiempo la gente vota a personas. No obstante, a quienes votan, en su interior están los partidos políticos tradicionales. ¿Se entiende lo que quiere decir? O sea, más allá de esto, de que hay mayor personalización de la política, hay mucho más homogeneidad en algunos países en el voto que volatilidad. En cada una de las provincias gobiernan siempre lo mismo. En cada uno de los municipios gobiernan siempre lo mismo. Y a nivel nacional, digamos, lo único que tuvimos como irrupción política es el PRO, digamos, una nueva figura política, pero digamos, el peronismo y el radicalismo han alternado. Y digamos, el PRO llega a ser gobierno porque hace una coalición con un partido tradicional, que es el radicalismo. ¿Sí? Es decir, los partidos políticos siguen estando más allá de que la gente vota más personas que partidos. ¿Crees que sería factible admitir candidaturas individuales? Bueno, algunos países permiten las candidaturas individuales. De hecho, Colombia termina colando el candidato tienen la posibilidad de presentarse de manera independiente. En la Argentina no lo veo factible porque en la última reforma de la Constitución, decís previas reformas, sí. Previa reforma podría ser, pero la reforma de la Constitución acá dice que los partidos políticos son órganos fundamentales del sistema democrático y hay monopolio de la representación. Pero yo creo que Chile permite candidaturas independientes, por ejemplo, también. Podés presentarte sin tener ningún tipo de partido político. Y creo que hay una tendencia a eso. Y aquellos outsiders de la política van a reclamar porque liberalicen mucho más la posibilidad. Lo que pasa es que en definitiva vos necesitás y terminás coaligándose con los partidos políticos tradicionales. Porque imagínense que hoy Milei o cualquiera o alguien, piensen en alguien que surja, no sé, de la tele y que diga, yo no me presento de manera independiente. Después hay que cuidar los votos. O sea, las boletas tienen que estar adentro del cuarto oscuro. Sea el formato que les guste, o sea, la boleta única, ya lo vamos a ver eso. La boleta única, perfecto, te permite relajar un poco la fiscalización, pero no es que me voy a mi casa y después vuelvo a las 6 de la tarde a ver qué pasa. No. Fiscal que no, partido político que no está, es cartera. Entonces, aquel que no tiene estructura para tener posibilidad de fiscalizar en todos y cada uno de los lugares, no hay posibilidad de que gane porque los votos no van a estar adentro. Eso le pasó a Miguel del Cel en Santa Fe.
Miguel de Cel de Santa Fe no tenía fiscal en muchos lugares, y era cartera, con boleta única. A ver, preguntas. La participación tan alta de Uruguay como acá por la fortaleza. ¿Tiene estructura fuerte como acá? No, mucho más fuerte. No. Marita. No, los partidos políticos uruguayos son mucho más sólidos que acá. Muchísimos. Hay altísima tradición partidaria. Son dos partidos políticos que tienen más de 150 años en la vida política del Uruguay, y el uruguayo es colorado, o es blanco, o es frente amplista. Pero aparte, acá, cada vez menos. Vos te encontrás con un pibe de 30 años, un pibe de 30 años, ya estoy viejo, un pibe de 20 años, y difícilmente te diga, yo me identifico con el peronismo de radicalismo. En Uruguay es difícil que te encuentres a alguien con que no se identifique con alguien de un partido político. Es más, la elección, ustedes van a un día de la elección y es una fiesta. Fiesta, fiesta. Están todos los autos embanderados con los partidos, con el blanco, el colorado, las casas. En las casas van ustedes y en los edificios, las banderas partidarias. Es decir, en Uruguay hay una... Pero aparte, Uruguay no ha tenido altos niveles de corrupción, como en general en otros lugares de América Latina. La convivencia es sumamente pacífica. Se acaba de retirar el Pepe Mujica como senador, con Sanguinetti, históricos rivales. Pepe, último discurso en el Senado, hablando maravillas de Sanguinetti, Sanguinetti hablando de maravillas del Pepe, y se fueron los dos viejos abrazados del Senado, y todos aplaudiéndolo. Nada. Y vos vas y hablás con un, pero más allá de las características del Pepe, vas a hablar con un ministro, con cualquiera, de cualquier partido político, es muy fácil encontrarse con un ministro, un diputado o un senador. Entonces, eso también le da credibilidad al sistema. Ellos dicen que porque son un paisito y son chiquitos. Yo no me la creo eso. Porque acá vos vas a hablar con un concejal de un pueblo de 700 habitantes y te pide audiencia para diciembre del 2035. Entonces tiene que ver con un montón de cosas, con características que tienen que ver con su dirigencia, pero también con su demos, con la ciudadanía. Es decir, así como la dirigencia es respetuosa, los uruguayos suelen ser bastante respetuosos entre ellos, entre las personas. Los políticos no nacen de un repollo, nacen de las características que tiene su sociedad. Y después vos vas, por ejemplo, a esto que decía, vos vas a congresos y tienen sus libros, sus dirigentes, o sea, son muy respetuosos de las instituciones. El Pepe, cuando fue, el otro día lo contaba, cuando fue los años del Frente Amplio, siendo presidente de la Nación, fue un acto del Frente Amplio y lo criticaron todo el mundo porque había ido a un acto partidario y era presidente de la Nación, era jefe de Estado, no podía ir a un acto partidario. Y está bien, porque es presidente de todos. Sí, Jeremías habla de la cordura de todo el sistema. O sea, la calle Pou fue a la casa de Tabaré Vázquez, el anterior presidente. Y hay diálogo político entre todos. Y al Frente Amplista no se le ocurriría decir que el de la derecha es un golpista, es un torturador. O sea, no, es de derecha y del Partido Blanco. Entonces no es por la fiscalización. No, ¿qué fiscalización? No. De hecho, el Uruguay tiene la boleta papel como la nuestra. Claro, tiene la boleta papel como la nuestra, pero para darte una idea, están en campaña. Los tipos ponen una mesita
Yo lo he visto, el candidato a presidente en una esquina y el otro candidato a presidente a las 2 cuadras haciendo actos, los dos haciendo actos. Los tipos se juntaban, o sea, se cruzaban entre los blancos y los frente amplistas. Nada, nadie le iba a decir absolutamente nada. Nadie, están las boletas ahí, nadie va a robar una boleta. Acá, bueno, ¿qué les voy a contar? El conurbano hay que fiscalizar el conurbano. O lugares del interior. En intendencias tampoco se permite candidaturas individuales, no. Acá hay monopolio de la representación política. En Argentina se permite que cualquier ciudadano pueda formar partido político. Sí, es muy fácil el partido político en Argentina. Muy, muy fácil. Los requisitos son muy pocos. Sí, Gladys, sí. Sí, esto que digo. Un simple o importante representante del pueblo, acá es muy difícil que... Pero tampoco al demos. O sea, la gente no conoce a los diputados, no conoce a los senadores, ni tampoco les pide explicaciones. Es más, ustedes pueden hacer el ejercicio de meterse... Hay algo que se llama gobierno abierto y ley de ética pública. Ustedes deberían meterse ahora en Cámara de Diputados, y es más, el link está. Se mete en Cámara de Diputados y tiene que decir declaración jurada de todos y cada uno de los diputados. ¿Qué proyectos presentaron? ¿En qué comisiones participan? Gobierno abierto. Busquen declaración jurada, con los dedos de la mano van a encontrar quién colgó su declaración jurada. ¿A qué comisiones? Sí. ¿Qué proyectos presentaron? Posiblemente también. Currículum, menos. Así que bueno. ¿Ves escasa representación de mujeres en las finales presidenciales según el patrón, más allá del patriarcado, porque excede el perfil de los partidos? Sí, sí, claro. En Europa cada vez hay muchas más mujeres que llegan a presidentes o a segunda vuelta o son líderes importantes. Fíjense, piensen en algún líder, la última líder mujer que está por terminar su mandato de América Latina es Bachelet. Es una líder, digamos, que es una líder regional. Pero después no van a encontrar muchos liderazgos regionales. O sea, los últimos líderes regionales han sido Lula da Silva, Chávez, pero que lleguen a segunda vuelta. Bueno, presidentas mujeres en América. Creo que no hay ninguna. Ni una. Así que sí, que hay un patrón todavía del patriarcado de los hombres como protagonistas de la vida política. Los contrarios. Igual que acá, venían los contrarios a insultar. Sí. Por suerte allá no hay tanta violencia política así tan fuerte, pero en algún momento, o sea, cuando vino la recuperación de la democracia en el 83, hasta los militantes se jactaban de pegarle a los otros, de otro partido político, simplemente por pegar una ficha. Pero bueno, estamos en un país donde en un partido de fútbol no puede ir la tribuna visitante porque si no los matan. Y como tienen que mantener el ejercicio, se matan entre la propia tribuna, entre las diferentes bandas. Así que, bueno. Bueno, en ejercicio, sí, claro, sí, estuvo. Hubo presidentes mujeres, claro que sí. Pero en este momento, en la actualidad, no hay nadie. Pero ni Dilma ni Fernández fueron, por ejemplo, líderes regionales, como si Bachelet sí es una líder regional, me parece. Bien, Maxi. Creo que estamos, ¿no, Gus? Sí, sí. Bueno, son las perfecto. Siendo las 20:01, ¿terminamos entonces, te parece?
Me parece perfecto. Semana que viene era martes por el feriado, ¿no? Exactamente. En la aclaración, la semana que viene la clase pasa al día martes, ¿sí? El lunes es feriado. Igual le vamos a estar enviando el mail con el link para poder ingresar sin problema y vamos a enviar un recordatorio, así que, pero bueno, por las dudas, ya que están, los tenemos a casi todos acá todavía, les aclaramos eso. Así que bueno, les deseamos una buena semana, que disfruten el fin de semana largo, aunque son efemérides importantes, ¿no? Para nosotros, Gus. Exactamente, sí, 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 sin ninguna duda. Ahí hay una última, ahora sí, una última pregunta. Dice que Merkel es una líder de Europa. La verdad que uno de los problemas que está teniendo Europa es que hoy no tiene un líder regional. Merkel lo fue, pero ya no es más primer ministro. Y eso, entre otras cosas, hace que no sea una líder regional y es parte del problema que tiene Europa de no tener liderazgos regionales, aunque sea colectivos. Así que sí, bueno, tenemos un feriado larguísimo, así que bueno, muchísimas gracias a todos por estar. Nos vemos entonces el día martes. Gracias a Gracias, todos. Gus. Gracias a todos. Gracias, Gustavo. Chao. Chao, gracias. Hasta luego. Chao.